Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto vuelve a vivir. Bueno, hermanos, hoy comenzamos con una serie nueva. Se trata de la forma en la que Dios habla. Uno de los misterios más grandes que ha tenido la humanidad, cómo Dios nos habla. Y hoy me toca introducirlo con el contexto histórico. A Eric le encanta darme a mí estos mensajes y las últimas series anteriores me ha tocado compartir de esto. Intenté hacerlo un poco distinto para que no redundemos en la misma información que ya ha recibido. Si a usted le encanta este tema sobre la historia de la iglesia y demás, tenemos algunos mensajes en nuestro canal de YouTube para que los pueda buscar. Ok, la dinámica, vamos a hablar de ciertos versículos claves, importantes para comprender cómo es que Dios habla. El primero de ellos, Hebreos 1, del 1 al 3. Búsquelo bien en su Biblia, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y en quien asimismo hizo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la a la majestad en las alturas. Subraye dos cosas de estos versículos. Primero, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Subraye otro tiempo. Y después dice, en los postreros días, subraye en los postreros días, a través de, y subraye su Hijo, ¿ok? O el Hijo. Hoy vamos a hacer una investigación histórica. Vamos a responder 3 preguntas. El cómo Dios ha hablado y cómo habla hoy. Primero, el cuándo. ¿Cuándo habló Dios y a quién habló Dios? ¿Cómo Dios habla? Y por último, el por qué Dios habló. Pero antes de entrar a esto, les voy a dar algunos versículos que son el sustento de este versículo. Recuerde que cuando se estudia la palabra del Señor, la doctrina, un versículo no hace una doctrina. Así que este versículo lo sustenta, para los que apuntan, Números 12, del 6 al 8, Deuteronomio 18, del 18 al 19, Éxodo 33, 11, Juan 16, 13. Ahí lo puede apuntar. Entonces, ¿cuándo habló Dios? El versículo se refiere a 2 tiempos. En otro tiempo, y después dice, en los postreros días. ¿Están conmigo, sí? En otro tiempo, se refiere al pasado. Y ese tiempo pasado y los postreros días están divididos por un acontecimiento específico. ¿Cuál es? Después o antes de Jesucristo. El Hijo de Dios marca un nuevo tiempo, un nuevo pacto, hermanos. Antes la salvación era por ley, ahora la salvación es por gracia y a través solamente de Jesucristo. Este tiempo comienza cuando Jesús nace, cuando Jesús muere y resucita y el Espíritu Santo es entregado a nosotros como iglesia, y va a finalizar con la segunda venida del Señor.
a través de su vida, su muerte y su resurrección, el Señor nos reconcilió con Dios. Dios estaba en guerra con los hombres. Y a través de Jesucristo, usted y yo podemos ir confiadamente a la presencia del Señor. ¿Sabe qué es eso? El velo fue quitado. Usted y yo podemos ir al Señor y no hay intermediarios entre nosotros. Y eso es increíble, hermanos. Es el mejor tiempo para vivir. ¿Están conmigo? Ok, ahora, ¿cómo habló Dios? Vaya al versículo otra vez, dice, antes por medio de los profetas, y ahora, ¿a través de quién? Por medio de su Hijo. Hubo un tiempo antes, cuando usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que Dios habló de muchas maneras, el texto también lo dice, de diferentes maneras había hablado Dios. Por ejemplo, a través de la creación, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios habló a través de todo lo que creó, para que usted y yo como seres humanos veamos que hay un diseño divino atrás. Romanos 1:12 dice, también lo invisible de Él, refiriéndose a Dios, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. ¿Sabe qué? Dios se reveló al mundo por medio de todo lo que diseñó. Y el hecho de que tengamos vida en este planeta apunta muchísimo más a un creador que a un evento fortuito que de pronto una explosión y todo lo creó. Para los que han creído en el Big Bang y demás, hoy en día casi ningún científico va a creer en eso. Pero que alguien sea creacionista no quiere decir que sea un hijo del Señor o sea salvo. Nada más es más lógico pensar que un creador creó todas las cosas. Inclusive el hecho de pensar de que un Big Bang va en contra de las mismas leyes de la física, para los que tuvimos que llevar física a la universidad, la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Yo no puedo agarrar mi computadora y tirarla y se va a construir un castillo, se va a quebrar en 1000 pedazos y todo va a quedar ahí alrededor. Volviendo con el tema, Dios habló a través de una comunicación directa. Usted va en la Biblia y ve cómo Dios hablaba de forma directa con Adán y Eva, Génesis 2. Usted ve cómo Dios le habló a Caín, Génesis 4, a Noé, Génesis 6. Usted ve, Dios habló a través de ángeles también, a Agar, Génesis 16, a Abraham, Génesis 22, a Lot, Génesis 19. Dios habló a través de visiones y de sueños. Usted puede encontrar a Jacob, Génesis 37, al faraón en Egipto, Génesis 41. Habló a través de manifestaciones visibles de él. Usted vio como Dios le habló a Moisés a través de esa zarza hirviendo. Eso está en Éxodo 3, cuando le apareció este varón con el que Jacob pelea, literalmente y físicamente pelea con este hombre que es un ejemplo, un reflejo del Señor. Alguna gente dice que es Jesucristo, no, nadie lo sabe, pero eso está en Génesis 32. Y a través de los pactos, Dios hizo un pacto con Noé, Génesis 9, con Abraham, Génesis 12, 15, 17, Isaac y Jacob, su descendencia. Así que Dios habló de muchas maneras atrás. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora bien, usted se ha preguntado, y hago un paréntesis, ¿por qué Dios no habla de forma audible? ¿Por qué Dios no es una voz en el cielo que le dice a la gente, hey, vayan por aquí? ¿Por qué no? Cuando usted estudia la teología propia de Dios, del ser de Dios como ser, usted entiende que la naturaleza de Dios es un Dios santo, santo, santo. Y usted y yo somos hombres pecadores, pecadores, pecadores. Y lo santo y el pecado no se puede mezclar. Hay un texto bíblico que es de Isaías 6, que él se encuentra y él va en una visión y puede ver el trono del Señor. Y él ve el trono del Señor rodeado por ángeles. Y él lo primero que hace, Isaías siendo un hombre usado por el Señor, un profeta de los más importantes, lo primero que hace es, soy un hombre impío, voy a morir aquí. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios de santidad es demasiado perfecta. Probablemente si Dios nos habla, nos mata a todos, hermanos. Entonces, ¿cómo habló Dios? Después de estos tiempos que les menciono,
Dios comienza a hablar por los profetas. De hecho, que Moisés es considerado tal vez el profeta más importante. ¿Quiénes eran los profetas? Estos hombres que Dios escogió, hombres apartados que buscaban al Señor, imperfectos como todo ser humano, pero hombres apartados que buscaban al Señor. Y Dios le comienza a dar esta revelación a estos hombres, y comienza con Moisés, sigue Samuel, Natán, Elías, su discípulo Eliseo, alrededor del año del siglo XV, 9 antes del Señor. Oseas, Amón, Miqueas, Isaías, todos esos son del mismo periodo, 700, 600 antes del Señor. Jonás, Joel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y los últimos, Ageo, Zacarías, Malaquías. Usted ha escuchado el término que la gente dice, habían profetas menores y profetas mayores. ¿Lo ha escuchado? No tiene nada que ver con que su mensaje fuera más o menos importante, solo es porque sus mensajes, por lo general, los mayores son libros más grandes. Solo esa es la única diferencia. Todos hablaron en tiempos específicos para gente específica. ¿En qué consistía el mensaje de estos hombres que Dios les daba? Era para guiar a Israel, el pueblo escogido de Dios, hacia lo que tenían que hacer. Pero al mismo tiempo usted va a encontrar que estos mensajes de ellos muchas veces fueron para otros pueblos, porque Dios siempre ha querido revelarse al mundo. Siempre. Y Dios quería hablarle a toda la humanidad, no solo a Israel. Israel, Dios lo escogió para que fuera un ejemplo de cómo un pueblo escogido por el Señor, cómo iba a ser ejemplo para el resto de las naciones, hermanos. Pero no es más ni menos importante. Cuando usted hace un estudio de estos profetas, lo que ellos predicaban, usted va a encontrar que le predicaron a pueblos y a naciones como Amón, Asiria, Babilonia, Edom, Egipto, Elam, Azar, Cedar, Medo-Persia, Moab, Filistea, Fenicia, Siria, Tidón y a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo terminaron esos profetas? La mayoría terminaron muertos, asesinados por el mensaje que Dios les mandó. Mateo 23, 37, es Jesús hablando y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Entonces, en el tiempo anterior, Dios habló de muchas formas y habló a través de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios estaba en enemistad con el hombre. Dios no podía acercarse al hombre. Pero en esos nuevos tiempos de la gracia, cuando Jesucristo viene y Él muere por nuestros pecados, el velo es quitado y cada uno de nosotros puede llegar a tener una relación cercana con el Dios creador de todas las cosas, hermanos. Yo no sé si usted esto lo mueve o no, pero el Dios que creó todo, que ha estado siempre, que todo lo sabe, ¿quiere tener una relación conmigo, un pecador cualquiera? ¿No le parece increíble? El autor de Hebreos dice, que yo creo que es Pablo, ¿verdad? Él dice que, bueno, ya no hay necesidad de más de ese tiempo de los profetas, sino que ahora no hay mediador, el único mediador fue Jesucristo, y ahora usted y yo podemos ir directamente a estar con el Señor. El tiempo de la gracia, hermano, somos dichosos de haber nacido en este tiempo. Somos muy dichosos. Ahora, a través de Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Acuérdese de eso. Y el Señor puede hablar con usted, hermanos. Puede hablar a su corazón. Cuando usted tiene su tiempo devocional diario, usted ora y busca al Señor. Y el Señor le va a hablar a través de su palabra. Usted va a hablar la palabra del Señor. El Señor le puede hablar a su corazón. Y usted puede construir una relación con Dios. Y son nuevos tiempos, tiempos increíbles. Donde usted y yo hace más de 50 años no tenían la palabra como usted y yo la tenemos. La palabra fue secuestrada por años, y usted y yo somos libres de leer nuestra Biblia, hermanos. Ahora bien, hablamos de cuándo habló Dios, ¿verdad? De los diferentes tiempos, y hablamos del cómo. Ahora bien, ¿por qué habló Dios? ¿Por qué Dios le habla a la humanidad? ¿Se lo ha preguntado?
porque es su naturaleza. Dios es un Dios de reconciliación. Desde que Adán peca, lo primero que hace Dios es dar una profecía que vendrá el tiempo donde su simiente, la simiente de la mujer, tendrá enemistad con la serpiente que es Satanás. Porque Dios siempre tiene un plan de reconciliación con los hombres. Porque Dios siempre, a través de toda la Biblia, usted encuentra que cada vez que el pueblo de Israel se perdía, Dios los perdonaba y los volvía a sacar del hueco, y así lo hizo cientos de veces. Porque ese es el Señor, esa es su naturaleza. Uno de estos mensajes, que se recuerda que hablamos de la Missio Dei, de la misión de Dios, había usado este texto que me parece de un autor muy importante que habla sobre cómo se refleja Dios a través de la Biblia. Y él decía: el anhelo de Dios siempre ha sido la redención y reconciliación con la humanidad. Esto por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así que Dios habla porque es su naturaleza, porque Dios se quiere encontrar con el hombre. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Ok. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté, ¿cómo? Enteramente capacitado para toda buena obra. Nota, la palabra del Señor es completa, no se ocupa más, no hay más allá, sino que por medio de la palabra usted es capacitado ¿para qué? ¿De qué manera? Enteramente, no le falta nada. La Biblia recopila, en la Biblia se recopila toda la historia de la humanidad, desde la creación, hermanos, hasta el fin de los tiempos. No es un libro antiguo que está ahí que habla sobre temas antiguos, sino que cuenta lo que usted y yo vivimos hoy, hermanos, y lo que pasará en el futuro. Y le digo algo: todo lo que la Biblia ha dicho que va a pasar, ha pasado. Y todo lo que pasará de aquí en adelante, mi hermano, crea usted o no, va a pasar. Porque la misma palabra se ha probado a través del tiempo, con muchas profecías. La más importante es la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el libro históricamente más probado de toda la historia, con miles, y hay muchas discusiones sobre este tema, entre 5,000 a 28,000 manuscritos que cuentan lo mismo del Nuevo Testamento, lo mismo exactamente. Y cuando usted comprende con la rigurosidad con la que se mantenía el Antiguo Testamento por los judíos y los escribas, los textos son casi perfectos. La crítica textual es mínima, pero es así pequeñita, muy pequeñita. Cambian algunas otras palabras que no cambian la idea central, hermano. Y no hay libro históricamente más exacto. Los arqueólogos han hecho descubrimientos en función a lo que la Biblia dice acerca de personas, y acerca de eventos, y acerca de pueblos, que ya hoy en día no están. La unidad temática, 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. Dimensione, Costa Rica tiene 200 años de existir. 1500 años de hombres, desde reyes hasta pescadores, hablando el mismo mensaje de una forma perfecta, sin contradecirse en absolutamente nada. Y la influencia moral y cultural, todas las leyes y las que usted y yo vivimos en este hemisferio occidental, fueron inspiradas por la misma palabra del Señor. Entonces, hermanos, y tal vez lo más increíble, las profecías cumplidas. Como les dije ahora, todo se ha cumplido a cabalidad. La Biblia habla del incremento en las guerras y rumores de guerras y desastres naturales que usted y yo hoy en día vemos. Habla de que Israel como nación iba a volver a establecerse en el mismo lugar a donde estaba. ¿Qué otra nación en la historia se ha restablecido en el mismo lugar, con la misma cultura? Mis hermanos, en el mismo punto, ¿sabe qué? Estúdielo, ninguna. Con su misma gente. Es increíble, hermanos. Les quiero mostrar un par de imágenes. Doña Lía, si me ayuda, porfa. Apocalipsis 13, 16 a 17 dice: además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que lleve la marca del nombre de la bestia o el número de ese nombre. Eso es una profecía en Apocalipsis sobre los últimos tiempos, que habla de que en los últimos tiempos solo se va a poder comprar o vender con una marca en la mano derecha o en su frente. Y esto, hermanos, hoy en día lo vemos después de estos dos artículos. No quiere decir que sea ya, pero vemos cómo la ciencia va hacia eso. Un microchip en tu dedo para que no tengas tarjeta de crédito o en tu frente. Este artículo del Mundo, donde una compañía de Elon Musk se especializa en poner chips cerebrales para que usted pueda hacer toda compra con su chip en su cerebro, o este otro sobre implantes de microchips para poder pagar con su mano derecha. Es imposible, hermanos, pensar que un hombre pobre, pescador de Galilea, se le hubiera ocurrido, hubiera entendido el concepto de tarjetas de crédito y aún menos de chips en sus manos. Solo la revelación del Señor pudo haber hecho eso. Poneme la siguiente imagen. Daniel 7, versículo 2 al 4 dice: miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león que tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies, como un hombre, y fue dado corazón de hombre. Esta es una imagen de la ONU, de una estatua que pusieron en la ONU hace unos años, en la entrada de la ONU, donde usted puede ver la similitud de este animal que es como un león con alas de águila, hermano. Cuando usted va a Apocalipsis, habla de esta misma bestia, una semejante, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, vea los pies de la imagen, como de oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Poneme la otra imagen. Pero antes de subir esta estatua a la ONU, presentaron la estatua anterior del mismo autor, esta especie de dragón, el cual, como dice el versículo, le está pasando o asemeja a este momento en el Rockefeller Center, uno de los lugares, en mi opinión, más satánicos que hay en el mundo. Si usted ha estado, ahí usted va a leer que habla de Dios. Ese no es Dios, y esta es una discusión para otro día, pero bueno, hacen este acto donde esta estatua le pasa la estafeta a esta otra estatua, muy similar a un dragón. ¿Significa que es la estatua de Apocalipsis? No. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Lo más raro de todo, hermanos, la estatua esa que les conté al inicio, la leopardo con alas y demás, se llama el protector de la paz y la seguridad. Primera Tesalonicenses 5:3, perdón, estoy como muy pegado, estoy enfermo, estoy como raro. Que cuando estén diciendo, dice el versículo, Primera Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Una profecía para el tiempo de la paz y seguridad del mundo, hermanos. Ya pueden quitarlo. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz, cuenta la historia de nosotros de todos los tiempos y no le hace falta absolutamente nada. Nada, hermanos. Apocalipsis 22:18. Porque, los pongo en contexto, está Jesús hablando, es Jesús en toda su gloria, se le presenta a Juan y lo lleva por este camino a comprender cómo iba a ser los últimos tiempos. Y Jesús, al final del Apocalipsis, Jesús dice estas palabras, dice: porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá contra él las plagas que están escritas en este libro. No, la Biblia no se le agrega nada, hermanos.
quiero que se lleve esto como el mensaje primordial de este inicio de esta serie. La palabra de Dios está completa, completa totalmente. ¿Significa que Dios no puede hablar? Sí, Dios te puede hablar, porque el Señor está en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero hermanos, nunca, nunca, nunca tendrá el peso de la palabra de Dios. Grave eso, nunca lo va a tener. Usted puede ser iluminado al agarrar su Biblia y comprender cosas que no comprendía y sentir en su corazón que Dios le está hablando. Pero esa revelación nunca, ni nada que le diga ninguno de nosotros tendrá el peso que tiene la palabra del Señor. Y mucho menos se puede contradecir. Todo gran hombre, hace un estudio rápido de los escritos de todos los grandes hombres que vienen del tiempo contemporáneo de la iglesia, nunca o eran muy cuidadosos con decir Dios me ha dicho o de cualquier otro, algo similar a esto. Hace unos días estuvimos, mi familia, mi esposa, yo y mis 2 bebés, estuvimos visitando unas iglesias de varios amigos ahí en Estados Unidos, 2 amigos, y visitamos a mis cuñados que viven en Massachusetts, cerca de Boston. Y fuimos a un lugar que siempre le he dicho a mi esposa que quería ir, que para mí es de los lugares más importantes en la historia de la iglesia. Es un lugar que se llama Plymouth. Plymouth es el lugar donde los primeros peregrinos de Inglaterra llegan a Estados Unidos. Y les cuento un poco de historia. Estos hombres vivían en el tiempo de Isabel II y son perseguidos en los 1600 y son perseguidos por su fe. Yo les he predicado de este tema. La Iglesia Católica comienza a prohibir en los diferentes lugares que no se adorara o que no se practicara ninguna religión que no fuera el catolicismo. Estos hombres eran cristianos abiertamente y ellos dicen, nosotros no podemos seguir con esto. Así que tomaron a sus hijos, a sus esposas y tomaron barcos hacia la nada, creyendo en lo que habían leído en la palabra del Señor, creyendo en que Dios los llevaría a un mejor lugar. Es muy parecido al éxodo, es como un éxodo más moderno donde ellos se agarran y se van. Y estos hombres y mujeres llegan a lo que hoy en día es Estados Unidos y fundan la primera nación en la historia entregada en su totalidad a Dios. Hermanos, eso es increíble, pero increíble que sucediera. Después de eso, Estados Unidos ha sido el país que más ha enviado misioneros en toda la historia de la humanidad. Salieron grandes hombres de Dios, salen de ahí y comienzan a predicar a muchas naciones. Usted y yo posiblemente, vamos a ver, Dios puede usar lo que sea. Si Dios no tiene aquí a alguien, hasta usar una piedra, un burro, como lo usó en el Antiguo Testamento. Pero Dios, a través de esos hombres, posiblemente usted y yo conocemos del Señor porque un misionero estadounidense predicó para nosotros. Y eso, hermanos, es algo muy importante. Quien dirigía a los peregrinos era un hombre que se llamaba William Bradford. Era su líder y él escribe un libro que cuenta todo el éxodo que ellos pasaron. Él tenía 30 años aproximadamente cuando salen de Inglaterra y llegan a lo que hoy en día se conoce como Nueva Inglaterra, que ellos fundan. Y usted agarra los escritos de él y usted nunca va a encontrar que él dice, es que Dios me dijo, me reveló o tal, porque él es cuidadoso con la palabra de Dios. Y creo que igual tenemos que ser nosotros. Él dice, por ejemplo, vieron que estaban en un lugar seguro y sin embargo Dios había provisto un camino para ellos. Pero Dios estaba con ellos en su gran angustia y les dio consuelo y les dio descanso. Se encomendaron al mar y el Señor estaba con ellos. Mi hermano, yo quiero que usted entienda que Dios te puede hablar. Se lo dije ahora al inicio, Dios siempre te puede hablar al corazón, pero esa revelación personal que Dios te da nunca va a tener el peso de la palabra del Señor, nunca. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y si usted es una persona que no busca al Señor, yo personalmente creo que Dios no te va a hablar. No te va a hablar, porque Dios no te va a hablar algo cuando no conoces ni las doctrinas fundamentales de lo que usted cree. Hay personas que tienen 20 años de venir a la iglesia, o dicen, no a esta iglesia, pero de ir a la iglesia, y no conocen las doctrinas fundamentales de la Biblia. Conocen muy bien cómo es esa iglesia y los nombres de todos los pastores famosos y los músicos, y saben las canciones de memoria, pero no conocen la Biblia.
Y eso es muy preocupante, hermanos. Hay personas que les dan una palabra y la apuntan en un libro y lo hacen su Biblia y dice, es que Dios me dijo que me iba a casar. Y lo apuntan y lo pegan, pero no saben un versículo bíblico. Pero la palabra se la saben de memoria el día que se la dijeron y demás. O Dios me va a enviar a las naciones. ¿Quién no ha escuchado eso? Vean, posiblemente de esta habitación, tal vez yo soy la persona que más palabras le han dado. Me han dado cientos de personas, cientos de momentos en la historia, me han dado palabra de cosas, hermanos. No me acuerdo ni de un cuarto de ellas. Y lo peligroso de eso es que por lo general van diseñadas o pensadas hacia un cristianismo antropocéntrico, hacia el hombre. Es que iré a las naciones, es que me voy a casar, seré un gran músico. Y si no, Dios es mentiroso. Y si no, yo no encuentro en la palabra del Señor que cuando Dios hablara fuera para una revelación personal a alguien, hermanos. Siempre fue en función a su obra. No somos tan importantes. Somos piedras pequeñas en este gran edificio que el Señor construyó. Y Él es la piedra angular. Nosotros somos solamente piedras pequeñas, como el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, Petra, una piedra pequeña, nada más. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Oseas 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Y el Señor le está dando esta profecía al pueblo de Israel, que lo tenían todo, tenían el conocimiento de Dios a diferencia de cualquier otro pueblo. Y dice que ¿qué hicieron con el conocimiento? Lo desecharon, no les importó, no abrían su palabra, no abrían su Biblia, no tenían tiempos de oración, no buscaron al Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré a tus hijos. ¿Puedo escuchar eso? Porque olvidaron lo que Dios les había dado, Él también los olvidó, porque Dios es un Dios que perdona y perdona muchas veces. Dice la Biblia que Él es tardo para la ira. Pero cuando olvidamos al Señor, llega un tiempo donde el Señor tiene que ser justo, porque Dios es un Dios justo, porque su naturaleza es la naturaleza de un Dios justo. Les dije que leía, les contaba algunos ejemplos de William Bradford, este hombre que es usado por el Señor para llevar la predicación del Señor a tantos lados, ¿verdad? Le voy a dar otros ejemplos de estos hombres que después fueron enviados de Estados Unidos, que nunca se atreven a decir, Dios me dijo. Un ejemplo, David Livingstone, conocido explorador y misionero en África. Livingstone hablaba de que Dios le había dado dirección y llamado a su vida, pero nunca puso ese llamado por encima de la palabra del Señor. Hudson Taylor, fundador de la iglesia en China, Taylor se refería a que Dios le dio dirección y guía en su trabajo, pero nunca usó las palabras textuales de que Dios le había dicho que hiciera X o Y. Robert Morrison, primer misionero protestante en China, habló de la dirección divina y la misión que Dios le dio, pero nunca afirmó que fuera por encima de las palabras del Señor. Antes, Justino Mártir, este hombre es del siglo II, despuesito de que los apóstoles predicaron la palabra del Señor, es uno de los hombres que la Biblia menciona cuando Pablo le dice a Timoteo, ve y busca hombres fieles. Ese es uno de los hombres fieles que Timoteo encuentra, de los padres de la fe, aquellos que llevaron la fe después de los apóstoles. Y él era un apologeta que defendía el cristianismo contra el raciocinio griego, y él decía, ¿sabe qué? Él sabía que la divinidad de la Escritura iba por encima de cualquier cosa, frase, documento. Lo mismo John Wycliffe, el hombre que tradujo la Biblia a inglés, famoso decano de la Universidad de Oxford, creo, y él lo mismo. Él sabía que la Escritura iba por encima de cualquier cosa. Lo quemaron, sacaron su cuerpo y lo volvieron a quemar. John Hudson
seguidor de Wycliffe, la misma historia, no hay nada por encima de la revelación dada por Dios en el canon bíblico. Martín Lutero, la misma historia, y usted puede seguir, Charles Spurgeon, la misma historia. Todos esos hombres, la revelación de Dios por encima de cualquier pensamiento, sentimiento, cualquier cosa. Pero ¿sabe quién es la contraparte? John Smith, o Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona, una secta, si usted no lo sabe, dice: el Señor me dijo que no debería ser sacerdote de ninguna secta en particular, sino que de una nueva organización que él establecería. John Smith dijo que un ángel, el ángel mormón, se le acerca y le dice a él, le revela a él un montón de nueva revelación. Por eso usted pasa por una iglesia mormona y ve un ángel arriba. Y para los mormones, el libro del Mormón tiene el mismo peso que la Biblia. Charles Taze Russell, el fundador de la Iglesia de los Testigos de Jehová, dice: recibí una dirección clara de Jehová Dios en cuanto a cómo debía proceder en la obra y la predicación del reino. Ellen White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, otra secta, mientras oraba, el Señor me mostró que había una gran obra por hacer en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ron Hubbard es el fundador de la cienciología, que ni siquiera cree en Dios. Él dice, en muchos de sus escritos, él menciona que él recibió revelación divina de un ser creador. Sun Myung Moon, ¿lo ha escuchado? ¿No? Es el fundador de la Iglesia de la Unificación, famosísima en Asia. Él dice que no hubo tiempo, que Jesús no le dio tiempo a terminar su obra, así que él es como un segundo Mesías, un nuevo Adán, que él va a terminar la obra del Señor. Vea que Dios le habló, dice esas palabras textuales: Dios me habló y me dijo que había que llevar a cabo la misión de restaurar la humanidad. Entonces, mi hermano, Dios ya no habla. Dios ya habló en su palabra. Y Dios puede hacer lo que sea. No podemos meter a Dios en una caja. Dios puede seguir hablando y te puede revelar cosas en lo personal. Dios puede usar personas para hablarte. Pero si no eres una persona que conoce la palabra del Señor, es muy difícil pensar que Dios te va a hablar. Muy difícil. Yo diría que imposible, pero es muy difícil. Dios puede hacer lo que sea. Creo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, hermanos. Desconocer cómo es mi relación con el Señor. Vean, aquí hay gente que ha venido de iglesias donde un profeta o una profeta le daba palabra todos los domingos. En la semana no buscaban al Señor, no sabían la Biblia, pero iban para que el oráculo le diera una palabra. Eso es contrario total y completamente a las enseñanzas bíblicas, hermanos. ¿Quién hizo eso? El rey Saúl. Fue, como no recibía nada del Señor, fue y buscó un oráculo, una bruja, para que le dijera lo que él quería escuchar. Segunda Timoteo 4, versículo 3 y 4, dice: porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. ¿Sabe qué? La Biblia enseña que en este tiempo la gente buscará lo que les es más cómodo escuchar, así como los hinduistas, que tienen millones de dioses, escogen al Dios que más le interesa, el que usted quiera escoger. Mi hermano, es el mismo tiempo en el que usted y yo vivimos. El tiempo donde las personas quieren hacer a Dios a su manera, quiere que Dios le hable a la manera que ellos quieren. Sería más cómodo venir a la iglesia y que Dios te hable, ¿verdad? Más fácil, no tengo que hacer nada. Pero no es la manera en que el Señor enseña que Él habla. ¿Están conmigo? ¿Sí? Juanjo, ¿me ayudas un toque? Quiero terminar con unas palabras de un predicador, que es un predicador muy importante en la era contemporánea en que vivimos. Hace poco murió Billy Graham, un hombre íntegro del Señor, que buscó al Señor y predicó en muchos lugares. Y Billy Graham dijo: cuando yo era joven, mi madre solía decir: aunque no lo sientas, Dios está contigo siempre. Esa afirmación se ha quedado conmigo a lo largo de mi vida.
en los momentos en que sentía que Dios estaba lejos, me recordaba las palabras de mi madre y comprendía que la presencia del Señor no depende de nuestras emociones. Dios está siempre con nosotros. Aunque a veces no lo sintamos, la verdad es fundamental para nuestra fe. La presencia de Dios es una realidad constante independientemente de las experiencias emocionales o circunstanciales. He hecho a Jesús Señor y Salvador de mi vida, lo sienta o no. Cuando no lo siento, es cuando probablemente está más cerca de mí. Es cuando realmente entendemos y comenzamos a caminar en fe. Cierre sus ojos conmigo, hermano. Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Padre, si hemos buscado oráculos, Señor, y no hemos buscado tu palabra, Señor. Si hemos vivido un cristianismo, Señor, falso, nominal, Señor, y no te hemos buscado de corazón, Padre. Padre, gracias por ser como eres, Señor, un Dios que habla, que quiera encontrarse con nosotros, Señor. Padre, perdóname por querer hacer las cosas a mi manera, en mi forma, Señor. Anhelamos ver una iglesia que se levante y que busque al Señor con todo corazón, que conozca su palabra profundamente, desde lo más íntimo de sus casas, de sus familias, que anhele la obra de Dios por encima de cualquier obra humana y que no sea engañada fácilmente. Muchos hombres se han aprovechado del decir Dios me dijo y demás para burlar y engañar al pueblo del Señor. Pero que el pueblo que conoce su palabra, que la estudia, que le ama, que le busca de corazón, no será engañado, hermanos. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y porque ellos, Señor, para que ellos sean personas que te busquen, Señor, y te amen. Que tú les puedas hablar al Espíritu Santo que reposa en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.